Comisión de Noticias con el proyecto de reforma a la salud aprobado este martes en debate de la Cámara de Representantes, Inés María. Y es que el debate por la reforma ha generado duros cuestionamientos por polémicos artículos que generaron profundas diferencias, como la facultad para que alcaldes y gobernadores nombren directores de clínicas y hospitales, hasta la transición de las EPS a gestoras de salud. Estos fueron algunos de los puntos álgidos del debate. Una de las preocupaciones es la falta de claridad frente al nuevo modelo de atención en salud que propone el proyecto, con el cambio de EPS a gestoras de salud. Hay que hacer algo en materia de salud, hay que ajustar. Hoy lo que queda son unas EPS que se encargarán de gestionar, gestoras que van a gestionar riesgo, que van a auditar en su totalidad las cuentas que se van a pagar. ADRES termina siendo un mero pagador, un neto pagador, y la red pública y privada del país se encargará de seguir brindando los servicios a los colombianos. Tampoco se conoce qué pasará con la construcción y puesta en funcionamiento de los centros de atención primario. Y una reforma que empezó con asuntos muy acertados terminó convertida en un Frankenstein, en el que la auditoría no va a ser suficiente sobre las IPS, en el que le regalaron entre 3.5 y 5 billones de pesos a las EPS, a pesar de que le quitaron gran parte de sus tareas, una reforma desfinanciada en sus fines nobles como mejorar las condiciones laborales del sistema de salud. Durante el segundo debate también se aprobaron las funciones para la ADRES, que pasaría a ser el encargado de pagar directamente a los proveedores de servicio, eliminando la intermediación de las EPS. Esto no es una reforma centrada en el paciente, sino en quien maneja la chequera, no resuelve la crisis financiera del sistema, fragmenta peligrosamente los servicios de salud, elimina la libre elección, presenta múltiples incentivos a la corrupción, en tanto debilita o elimina algunos controles y auditorías que actualmente tiene el sistema. Para los críticos del proyecto, otra de las preocupaciones está en el tiempo de transición que tendrían las EPS para convertirse en gestoras, pues advierten que 2 años no serán suficientes para crear un nuevo modelo. Ya lo decíamos, el proyecto fue aprobado en medio de muchas dudas, no solo de la oposición, también de gremios y asociaciones. Por ejemplo, no hay claridad en cómo será la financiación, tampoco en la manera en cómo serán atendidos los usuarios. Estas y muchas otras inquietudes se las trasladamos a los congresistas. Al ritmo que en Senado llegarán proposiciones para cambiar esta reforma, están las dudas. La principal es cómo las EPS pasarían a ser gestoras de salud y vida. Va a acabar con la prestación y lo más importante, va a acabar con el sistema de aseguramiento que tiene el país. El principio de solidaridad termina. O sea, una persona que se enferma de cáncer, que no tiene cómo pagar su tratamiento, ya no lo va a pagar con la solidaridad del que no se enferma. ¿Cuánto costará esta reforma? Es otra de las dudas que ronda por el Congreso y en los gremios, pues el Ministerio de Hacienda aún no ha presentado el aval fiscal. Realmente no sabemos de dónde va a salir los 3.2 billones de pesos, que significaría un enorme esfuerzo para el presupuesto, además un presupuesto que ya va a estar desfinanciado en más de 3 billones adicionales, producto de la caída de la no deducibilidad de las regalías del sector de hidrocarburos. El proyecto contempla 2.000 CAPs, sin embargo no es claro cuánto valdrá cada CAP y cómo será su construcción. Los centros de atención primaria, CAP, en los pilotos, por ejemplo, que hubo en el municipio de Solano, mostraron un problema en la materia de financiación. Además, en Senado aún no tienen claro cómo será la auditoría para el pago de facturas. Y decíamos que uno de los artículos más cuestionados es el de las EPS, que propone eliminarlas para darle paso a los centros de atención primaria. Pero, ¿a dónde acudir cuando el paciente tiene una enfermedad de alto costo? ¿Cómo funcionarán las afiliaciones? En el siguiente informe les contamos. El punto más álgido de la reforma a la salud es el que tiene que ver con la transformación de las EPS en gestoras. La mayor advertencia que hemos hecho sobre eso es la fragmentación en los diferentes roles y responsabilidades entre los agentes y la ruptura de lo que hoy conocemos como la gestión integral del riesgo en salud, la gestión financiera y la gestión administrativa del sistema. No son EPS transformadas como ha insistido el gobierno, son realmente unas entidades totalmente diferentes. Quienes están a favor de la reforma dicen otra cosa. Y que signifiquen oportunidad, es decir, una atención a la población de manera oportuna y no la lleven a la enfermedad como actualmente pasa con las EPS, que a través de las autorizaciones pues lo que hacen es retrasar la atención a la población. La situación, dicen los expertos como Jaime Arias, exministro y quien fue presidente del Seguro Social, es que se regresaría a ese antiguo modelo. Las personas tenían el carnet del seguro, lo presentaban en cualquier hospital, clínica o IPS,
y los atendía. Y luego esa clínica IPS le enviaba la cuenta al seguro. Es lo mismo que se acaba de establecer. Eso fue fatal. Hemos logrado incentivos para que los recursos de la salud que son públicos sean manejados con transparencia. Los centros de atención primaria CAPS serían la puerta de entrada al sistema de salud para los colombianos. Serían 2.500 cada uno con 20.000 afiliados que se deben adscribir cerca a su casa o a su trabajo. Entre tanto, desde distintos sectores de la salud y varios exministros de esta cartera han mostrado sus reparos frente a lo que ya fue aprobado de esta reforma a la salud. Advierten graves riesgos de corrupción, pero además coinciden en que habría incertidumbre frente a la atención de los pacientes. El exministro de Salud, Augusto Galán, afirmó que el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes no tiene como centro a los pacientes. Que no mejora el acceso y la oportunidad en el acceso para usuarios y pacientes. Así lo enuncie, pero esa no es la realidad. El exministro de Salud del gobierno de Gustavo Petro mostró también su preocupación. Ni los ponentes ni el gobierno saben cuánto va a costar la reforma a la salud. Lo que sí sabemos todos es que si la reforma pasa, los recursos que hoy se utilizan para pagar por tratamientos y medicamentos se van a gastar en burocracia regional. Ya pasó en México. La salud puesta al servicio de una idea política, de fidelizar apoyos para mantener el poder. El Colegio Médico de Antioquia también se pronunció. Tener un ADRES con el poder que parece configurarse allí es muy peligroso si tenemos en cuenta de que la corrupción política en nuestro país es muy reconocida y el ADRES va a tener la posibilidad de ejercer una influencia en los pagos sobre las IPS de carácter público, pero también sobre las IPS de carácter privado. La presidenta del gremio de la CPS dijo que espera un debate técnico, responsable y de altura en el Senado para defender los intereses de todos los colombianos. La fragmentación de esos roles y responsabilidades frente a los usuarios tiene enorme riesgo en la gestión en salud y también en la contención, administración y uso adecuado de los recursos. Por parte de los empresarios, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, aseguró en redes sociales que los representantes no tienen idea de lo que aprobaron. Hoy celebran el triunfo de una estrategia legislativa opaca que enviaría a Colombia a una situación en la cual la salud de todos nosotros dependerá de un sistema improvisado, político susceptible a inmensa corrupción y totalmente inoperante. FENALCO calificó esta aprobación como un enorme error que amenaza el futuro de la salud de todos los colombianos. A propósito de este tema de nuestro sistema de salud, el ministro de esta cartera cuestionó duramente a la CPS y además puso una vez más en duda la atención que se hizo aquí en nuestro país frente a la emergencia del COVID-19. Aseguró que se triplicaron las unidades de cuidado intensivo solo porque era un negocio y que ningún otro país en el mundo tuvo que hacerlo. Tras la aprobación de la reforma en Cámara, el ministro de Salud pasó al paredón en el Congreso de la República. Guillermo Alfonso Jaramillo arremetió en contra de la CPS por sus reclamos sobre los recursos en un debate sobre la financiación del sistema. Y yo veo aquí todas las CPS llorando. Y yo me hago una pregunta. Si es tan mal negocio, ¿por qué siguen en el negocio? Si tienen tantas pérdidas y todos los días están perdiendo, ¿por qué están en el negocio? Pero no fue el único cuestionamiento. Dijo que Sanitas, luego de septiembre, no iba a seguir prestando los servicios. Entonces no nos pueden venir a recalcar a nosotros de una crisis. Aquí Sanitas dijo ya, a partir de septiembre yo no voy a prestar servicios porque no tengo plata y estoy quebrado. Y vuelve el revuelo en los gremios y el sector salud. Insistió que en pandemia supuestamente se le dio un mal manejo a las camas de cuidado intensivo. Triplicaron las camas de cuidado intensivo porque fue un negocio. Era para salvar la gente, pero el negocio estaba ahí oculto. Porque así no estuviera llena la cama, le pagaban. Ningún país del mundo tuvo que ampliar las unidades de cuidado intensivo como las ampliamos aquí. Ninguno. Pusimos unidades de cuidado intensivo en sitios en donde yo nunca me hubiera dejado entubar. A la reforma de salud aún le falta la mitad del camino por recorrer. La iniciativa del gobierno debe llegar ahora a la Comisión Séptima del Senado, donde advierten desde ya intensos debates.
Aunque la reforma recibió los primeros auxilios, el Senado tendría varias cirugías, empezando por la del corazón del proyecto. No estamos de acuerdo con que se eliminen porque en la medida en que se liquidan EPS quedan deudas, queda población sin atender. Votos decisivos, como los de partidos independientes, dicen que hay artículos que deben ser tratados con pinzas y que en esta Cámara la votación estará más reñida. No veo las mayorías. No veo las mayorías fácilmente configuradas en Senado. Mientras llega febrero, fecha en la que se iniciaría con este debate, se habla desde ya de un incumplimiento de las líneas rojas en los partidos. Y algo muy claro, se violaron las líneas rojas en la plenaria de Cámara durante el debate de la reforma a la salud. Superados los tropiezos de este proyecto en la Cámara de Representantes, miremos entonces cómo estaría el respaldo en el Senado de la República. Angie Alquichides, usted desde nuestra redacción política hizo la tarea de hablar con cada uno de los senadores. También ya hizo las cuentas y tiene una idea de cómo estarían esos apoyos. Cuéntenos, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, pues miren, nosotros hicimos un mapa político, hablamos con todas las bancadas, hablamos con los congresistas y definitivamente esta reforma la tiene más difícil aquí en Senado, pues según las cuentas y según lo que nos dijeron en la plenaria de Senado, en este momento habría 54 votos por el no. Estamos hablando de la totalidad de los senadores de Centro Democrático, el conservatismo en pleno, Cambio Radical. Del Partido Liberal, solamente 5 se irían por el no. Partido de la U, también solamente 4 se irían por el no. Alianza Verde, 6 votarían que no, y del Mira 3 votarían que no. Pero vámonos ahora a la Comisión Séptima de Senado, que es al fin y al cabo donde va a llegar esta reforma en febrero. Las cosas están así. Por el no votaría Nadia Abreu del Partido Conservador, José Alfredo Marín votaría no del Partido Conservador, el liberal Miguel Ángel Pinto, Honorio Enrique Salirio Barrera, que son del Centro Democrático, Norma Hurtado del Partido de la U y Fabián Díaz, que es del Partido Alianza Verde y es un fiel escudero del gobierno de Gustavo Petro. Por el sí, ¿quiénes votarían? Marta Peralta, la presidenta de la Comisión Séptima, Piedad Córdoba, Wilson Arias, Berenice Bedoya y Omar de Jesús Restrepo. ¿Quiénes en este momento todavía no han definido voto? Ana Paola Agudelo y Lorena Ríos. Pues nosotros estaremos muy pendientes de cómo será esta votación el próximo año. Como quien dice, amanecerá y en febrero veremos. Pues Angie, el tema es que estamos en diciembre y la votación podría cambiar el próximo año. ¿Será que sí hay un compromiso real de los congresistas? A lo que vinimos, senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. Buenas tardes, bienvenido a RCN. A ti, Joana, muchas gracias por la amable invitación a Noticias RCN. Bueno, senador, ¿cómo ve el ambiente de la reforma después de que pasó en la Cámara de Representantes anoche? A mí me parece que la reforma a la salud va a llevar a la salud a un tema absolutamente fallido, como sucedió con el Seguro Social. Vamos a retroceder 30 años. Es una ley, si llegare a salir del Senado, absolutamente nociva para la salud de los colombianos. Repasemos un poco, senador Efraín Cepeda, ¿cómo están los apoyos allí en Senado? Por las cuentas que hacemos a mano alzada, eso está casi que mitad y mitad. Yo espero que en estas Navidades, en este Año Nuevo, en la fiesta de la Virgen de la Inmaculada, del 7, sirva para la reflexión y saber que no le podemos recetar a los colombianos un sistema de salud que yo creo que va a quebrar la salud en Colombia. Creo que esta reforma ojalá se pueda retirar y diseñar nuevamente por consensos. Bueno, usted es una voz crítica de la reforma a la salud por lo que estamos viendo. ¿Será que los senadores azules, incluido usted, van a ser coherentes con lo que dicen en público y lo que votan en los debates? ¿Se compromete frente a estas cámaras de noticias RCN a mantener esa posición? En la bancada del Partido Conservador eso está a prueba de ley de bancadas. Más fácil se devuelve un río que la decisión del Partido Conservador de oponerse a esta nociva reforma a la salud. Más fácil se devuelve un río, dice el senador Cepeda. ¿Cuáles son esos puntos que le preocupan de la reforma? La libre elección, la burocratización,
volvemos un sistema absolutamente burocratizado. Son 300.000 o 400.000 empleos adicionales, el sistema de salud no lo resiste. Que haya giro directo, en eso estamos de acuerdo. Que no haya integración vertical, en eso también estamos de acuerdo, pero la burocratización yo creo que sí, forma parte de lo que este gobierno piensa, que es alejar al sector privado y alejar la inversión privada, como se está haciendo también en carreteras, como se está viendo también en vivienda. Pues, senador Efraín Cepeda, nos volvemos a ver el próximo año cuando comience la discusión allí en Senado. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias, Johanna, por la amable invitación. Y es que la discusión de la reforma de salud tuvo un alto costo político reflejado no solo en la salida de varios de sus ministros, la fractura de la coalición de gobierno y las diferencias de partidos tradicionales que decidieron apartarse por completo de la iniciativa del gobierno. Catherine, pero además de eso hay muchos que aseguran que se cometieron vicios de trámite. Sí, señor, y es que como usted lo dice, en estos 10 meses desde que la reforma de la salud fue radicada en febrero de este año a el día de ayer que salió de la Cámara de Representantes para iniciar su tercer debate en su segunda vuelta, pues mire, ha pasado de todo. Crisis ministerial, crisis de coaliciones, retirados apoyos de quienes venían de partidos de gobierno e incluso llegaron a respaldar en un inicio esta reforma, pero a esto se suman los vicios de trámite, esos errores que se han cometido a lo largo de los debates. Errores, por ejemplo, por no saber llamar la lista durante una sesión o por darle voto a un representante que tenía que antes resolver una situación ante la comisión de acusaciones. Esos vicios son los que podrían tumbar la reforma una vez de llegarse a aprobar por parte de la Corte Constitucional y por eso también hay preocupación en todo lo que ha venido pasando a lo largo de estos 10 meses. Con el apoyo de la mayoría de los partidos, se radicó el 13 de febrero de este año la reforma a la salud. Sin embargo, durante el primer debate en la Comisión Séptima, lo que muchos llamaron una aplanadora empezó a tener fallas y la falta de consensos rompió esas mayorías. El 26 de abril llegan las primeras consecuencias. En medio de esta crisis política, el presidente Petro anunció otro remesón ministerial que incluyó la salida de Carolina Corcho y Alfonso Prada. El 23 de mayo la comisión aprobó el proyecto en primer debate, pero su llegada a la plenaria de Cámara no fue tan fácil. Y a los nuevos ministros les tocó llegar a respaldar un proyecto con los apoyos reducidos y las voces críticas aumentando. A la oposición del Centro Democrático y Cambio Radical empezaron a sumarse voces críticas de partidos de gobierno, como las de las integrantes del Partido Verde Catherine Miranda y Catherine Jubinao, los liberales Juan Carlos Lozada y Octavio Cardona, y voces independientes como la de Jennifer Pedraza y Julia Miranda. Las líneas rojas, azules y hasta naranja que propusieron los partidos se repisaban y se desdibujaban a lo largo del debate, y los congresistas que decían no apoyar el proyecto al final votaron sí. La salida de ministros, la ruptura de coaliciones y las voces críticas al interior de partidos de gobierno hacen parte de las cuentas apretadas con las que la reforma a la salud fue aprobada en segundo debate. Pues miren, ha terminado entonces la discusión en segundo debate de Cámara. Una mayoría fragmentada es la que hoy recibe el presidente Gustavo Petro y como bien lo decía también Johanna Maya, 2 meses para que empiecen a consolidar esos votos que les serán muy necesarios en el Senado de la República a falta de estos 2 debates. Por ahora pues esta es la información que se origina y esto es lo que ha venido pasando y hemos venido contando aquí en Noticias RCN sobre la reforma a la salud. Catherine, muchísimas gracias por esa información. Muy atentos entonces a lo que siga pasando con ese tema. Por el momento